poco por encima lo que tú ves más interesante. ¿Quieres que te hagamos preguntas? Lo que tú quieras. Y luego, si ya has ojeado para el libro, Lo tenemos. y me puedes hacer pero para mí es más fácil, ¿no? Pero bueno, hago yo una introducción sobre este libro, que es el octavo desde la pandemia, o sea que yo mismo me sorprendo del ritmo al que me he sometido y en el que me mantengo. Bueno, yo he querido, la idea de estos libros, lo que se refiere a Murcia, a los asuntos medioambientales y políticos de Murcia, que llamo escritos de agitación, lo que yo he querido ha sido pues contribuir a una imagen así de dramática, como yo lo veo, de Murcia y de sus problemas. La visión es mía y la documentación es mía, es decir que yo aporto los artículos míos y documentos que yo he ido creando, o en fin, en los que he intervenido a lo largo del tiempo. Lo digo porque el próximo de escrito de agitación, que será en defensa del litoral murciano, empezaré por Man. El Mar Menor lo dejo para un libro aparte, porque realmente, y que recoge mi intervención en el asunto de Portmán, que fue en el año 77 y siguientes. Fue la primera batalla que acometimos el Grupo Ecologista Mediterráneo, el mismo año que lo creamos, en septiembre del 77, que yo era el presidente. Y ahí aportaré pues, cosas de prensa, artículos o notas del propio grupo a la prensa, peleas con gente en la prensa. Bueno, o sea que va a ser, la idea mía es que sea todo documental, que esté apoyado en cosas de verdad que han sucedido, vaya. Y por eso tengo una lista relativamente larga de temas todavía por desarrollar. Y pues recoge artículos de los últimos años y que he agrupado con cierto esfuerzo en 10 temas, 10 capítulos temáticos que, pues porque los artículos que escribo, la verdad que son siempre muy diversos y muy, digamos, rupturistas en el momento con tantas cosas que efectivamente me salen temas más que suficientes. Pero bueno, este tiene un carácter esencialmente político o ecopolítico, porque yo lo del medio ambiente pues no lo dejo nunca, aunque a veces los análisis pues sean demasiado específicos. Entonces, los capítulos son, el primero es política, aquí hablo de los políticos más notables que hemos tenido en la región, empezando por Valcárcel y sobre todo Valcárcel. Algunos de los artículos que hay aquí sobre Valcárcel eran tan duros, para mí no era duro, pero bueno, que no se llegó a publicar, que no lo rechazaron o en la verdad o en la opinión. Hablo del patético, de Garre, digo que yo ni idea, cuando dijeron, ahora Garre, ¿quién es este hombre? Un tipo gris, absolutamente. Luego, el que está en la portada, el Pedro de Puerto Lumbreras, que tuvo que ir a la cárcel. Ahora mismo no sé dónde está, me han dicho que está por ahí en Estados Unidos. Yo lo busqué anoche porque digo, y está en Miami y pone que vive en Miami con su familia y trabaja de intermediario, pero no sé de qué intermediario. Claro, se habrá pegado a la comunidad cubana a hacer negocios. Y López Mira, que lleva poco tiempo, bueno, ya lleva tiempo, y claro, ya se ha cubierto de gloria y ya vemos cómo es y cómo respira. El capítulo segundo hablo de llama electoralia, y entonces saludo algunas citas electorales últimas, pues con las coaliciones que se hacían, análisis mío, ¿no? Murcia, un poder judicial bajo sospecha, sansimonismo degradante, que es una corriente filosófica, más o menos sansimonismo, que viene de Saint-Simon, en francés. Un promotor de la industria, Saint-Simon, decía que tienen que gobernar los positivistas, los que saben hacer cosas, es decir, los ingenieros, los banqueros, los abogados también, en fin, profesionales, o así, veían el mundo y la sociedad como algo que tenía que funcionar y hacer cosas. Positivismo se llamó, y el fundador fue Saint-Simon. Esto se estudia en la sociología. La personalia, gente, algunos que han venido
en paracaídas a esta tierra, donde ha faltado siempre una clase política suficiente. Desde las primeras elecciones ha llegado gente de Madrid para completar las listas o incluso encabezarlas, tanto en el PSOE como en el PP. Entonces hablo de Teo, de Cieza, por sobre todo Pablo y Teo, la pareja aquella que acabó como, aquí anuncio cómo acabaría, efectivamente, en otro artículo digo, pues claro, menuda pareja, así han acabado. Luego aquel otro, que tampoco era de aquí, García Legá, uno que tenía yo mucha debilidad por él, le dediqué 2 artículos también, machacándolo por cómo caracterizarlo. Aquí le digo, bueno, Martínez Pujalte, más necesario de lo que parece. Y otro artículo que ya se le había pillado la cosa, porque no había hecho una declaración, o tenía dinero no sé dónde, en fin, una cosa muy fea, suficientemente fea. Entonces digo, Martínez Pujalte descubierto, tocado y hundido, evidentemente. Y así acabó, de mala manera. ¿Y el Trump cómo va a acabar? Pues sí. Económica, aquí critico a los empresarios murcianos porque no tienen ninguna sensibilidad ecológica. Esa es la idea de los 5 artículos sobre los empresarios. El quinto es ecológica, hablo de asuntos más ecológicos, sobre todo los últimos que ha habido en la región y en los que yo he participado, el asunto de las canteras en Avanilla y Fortuna, que cuando funciona una fábrica que hay ahí de transformación del mármol no se puede respirar. Ahí hay un grupo de mujeres, una plataforma muy activa y muy bien dirigida. Lo que apareció hace 2 veranos en las pedanías de Cartagena, del oeste de Cartagena, cuando Cemento Mexicano quiso abrir una mina de 600 hectáreas para extraer la puzolana, que está por debajo sobre una roca volcánica y que es buena para mezclar con los cementos y darle determinadas propiedades. Y se sublevó la gente. La alcaldesa de Cartagena se reía al principio, luego tuvo que pasar por el aro y Cemé fue expulsado con la misma celeridad con que había entrado indebidamente, porque había empezado a pinchar en fincas sin pedir permiso. Luego ha habido otro conflicto que está pendiente en el bosquecillo de San Ginés, en la Azadía, que es un triangulito de vegetación, bueno, de árboles, de pinos, de palmeras, que es casi como el único agujero para respirar en esa costa entre Mazarrón y la Azadía. Eso está pendiente, pero yo creo que no lo van a conseguir porque se ha organizado una plataforma de gente inteligente. Luego me llamaron para la planta de biogás de Las Torres, que fue la primera, yo creo que la primera que salió. Le dedico 2 artículos al biogás, que está de moda, y va a estar de moda cierto tiempo. Aquí el segundo artículo es contra las plantas de biogás, advertencia al vecinismo ingenuo, porque encontré que había alguna plataforma de vecinos contra la planta, el proyecto que le correspondía, que decía biogás sí, pero no aquí. Aquello me encabronó, me pareció que eso no era elegante ni estaba en la tradición de la reivindicación y la protesta ecológica y ciudadana. Eso no, claro. Si no, vale. Si tienes las ideas claras, tendrás que oponerte a esa tecnología allá donde quieran. Y un canto a la caña de río, que si queréis lo comentamos luego, porque quieren cortarla toda, entonces yo resulta que he salido en su defensa. Me parece entrañable desde que no, vamos, me acuerdo perfectamente que mi primer caballo de juguete era de caña, mi primera escopeta era de caña, etcétera, etcétera. Entonces le tengo mucho cariño. Capítulo 6 es acuática, climática, donde hablo de, pues qué escándalo, aquí se roba agua. Como decía aquel policía en la película Casablanca, decía, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega. Y resulta que se llevaba una participación del juego. Bueno, pues eso, es que no sabemos que se roba agua, entonces de vez en cuando hay los medios y la propia Confederación, que lo sabe todo pero que se calla, pues se alarman y se escandalizan de que se robe agua. Y hablo del tema del Lorca, de la Almenara y otras cosas de agua. Y luego hablo de la avioneta antilluvia, que no pararé hasta que por lo menos yo me aclare con ese asunto y llegue a copiar suficiente información para tener las ideas claras, pero que siempre me tiene muy cabreado la avioneta, esa que no se ve,
pero se oye. No se ve porque se mete en la nube, pero se oye. Bueno, entonces aquí arremeto contra los meteorólogos en general. El día 2 de diciembre, yo después de esta primera tanda de presentaciones haré otra en noviembre, y el día 2 de diciembre habrá un debate, tendremos un debate, un meteorólogo de la EMET, pero que no es de los gamberros que hay aquí en Guadalupe, sino de Madrid, trabaja para Madrid, plan online, y no depende de los de aquí. Bueno, y yo, vamos a debatir sobre esto. Él no cree en la avioneta y es un tipo muy serio y tal. Nos hemos hecho amigos, entonces habrá un debate sin sangre, pero que va siendo hora de que lo haya. Y yo no tengo ningún miedo. Deben arrojar luz sobre eso. Yo tengo en mi... Y va a acudir gente de toda la región, porque ya se va corriendo la cosa. Porque lo de la avioneta, que es una saga, que no hay forma de aclararse. Y aquí cuento pues mis aventuras cuando he querido enterarme de verdad qué pasa en la avioneta, porque es un buen informador que se pasa el día mirando al cielo, que lo sabe todo. Y entonces me dice, bueno, aparte de que hay una aplicación informática que te dice todos los aviones que están volando en ese momento en una determinada zona y las trayectorias, ¿no? Entonces él tiene identificados a estos aviones que salen o bien de San Javier o bien de Albacete, y a veces de Alcantarilla, base militar, porque son aviones militares. Entonces aquí uno de los artículos es la avioneta antilluvia no existe, pero es militar y hace horas extras. Bueno, quise averiguar, pedí una entrevista con los coroneles de las dos bases, se me escondieron los coroneles, me mandaron a los que llevan relaciones públicas, me mamonearon, me pidieron que mandara la pregunta, que eran 3. Por eso aquí digo que parece mentira que tanto como se pavonean los militares de su valor, que aunque no lo tengan, se les supone, y resulta que los coroneles huyeron despavoridos ante un periodista armado de 3 preguntas. Bueno, el capítulo 7 del correr demasiado critico las prisas que nos llevan siempre al precipicio, las prisas del AVE. Tenemos un AVE disparatado, recorre media España. Las prisas del aeropuerto, que ya dijimos en su día que no tenía futuro, y efectivamente es deficitario, y ahí está el concesionario, ya ha cambiado el primer concesionario, no sabe muy bien qué hacer. Y las desventuras del ferrocarril, en mi pueblo ha decidido la alcaldesa y Adif han decidido dejar abandonada la estación tradicional, que es de 1890, y construir una nueva en tierra de nadie, donde le pilla mal a todo el mundo, fuera del pueblo. Ahí hay un negocio, una cosa que estoy ahora investigando. Con los cambios, claro, la estación antigua está al lado del mar, como sabéis todos, y al lado de mi casa, claro, mi padre era ferroviario y estábamos ahí, pegaditos a la estación. Y claro, el tren no venía muy bien, pero en fin, esto evidentemente no es una cosa solo mía, ¿no? Yo le pedí a la alcaldesa que hiciera un referéndum, pero sabe que si hace un referéndum pierde. La alcaldesa acaba de irse, huyendo por problemas que tiene. Esos son asuntos que estoy ahora, he publicado un artículo, preparo otro contra el secretario municipal, pero eso irá en un futuro libro. Eso no ha llegado a tiempo con esto. De un sionismo murciano, un buen día descubrí, no, lo dijo la prensa, que el presidente y amo de la UCAM quería hacer coronar en causa a Netanyahu, a ese criminal, antes de la delaza. Netanyahu es un criminal de creación. Y entonces me encabroné. ¿Y qué hice? Bueno, 2 artículos, Netanyahu en Murcia, 1. Murcia, Universidad Católica que honra a Netanyahu. Y Murcia, Universidad Católica pero tóxica. 3 artículos, 1 en un online y 2 en la opinión, creo. Bueno, pero lo que hice fue que, yo esos años, ha sido 2018, 2019, antes de la pandemia, yo venía dando un curso de doctorado de sociología en Guatemala, de parte de la Universidad Pontificia de Salamanca, iba en agosto, aprovechando mis vacaciones, y que he retomado este año, por cierto, después del paréntesis de la pandemia. Entonces yo conocía a todo el mundo en la Nunciatura de Madrid,
Pues porque yo le negociaba, vamos, le gestionaba el título de doctor a mis alumnos de Guatemala, se lo hacía yo. Y me conocía todo el mundo, entonces le conté que si sabía lo del rector de la UCAM, el plan que tenía de honrar a Netanyahu. No se habían enterado, entonces yo se lo expliqué. Le di mis artículos, mi material, y dije, por favor, contárselo al Papa Francisco, que espero que se escandalice y tal y cual. Bueno, no sé si se enteró el Papa Francisco o qué pasó, pero bueno, no se le hizo honoris causa, ¿no? Yo no sé qué alegaba este Mendoza de la UCAM, no sé qué alegaba. ¿Qué mérito? Porque no era mérito político, tuvo esa precaución, pero intelectuales no los encuentro. Netanyahu, aprovecho ya para decir que es polaco, no es judío, no son judíos ninguno. El 90% de los ciudadanos de Israel no son judíos, de sangre, no son judíos. Después lo hablamos con detalle. Netanyahu ya nació en el Estado de Israel, pero su padre nació en Polonia, la Polonia rusa. Se llaman Maliakowski, no se llaman Netanyahu. Su padre era vencido, aunque sí era un intelectual, y probablemente pues trabajó en asuntos sefardíes o algo así. Su hijo no. Entonces, si los méritos eran del padre, el padre ya murió. Pero bueno, pero el hijo no tiene por qué ser doctor honoris causa en Murcia. Capítulo 1 de Sociológica. Aquí hablo de cosas, es un poco cajón desastre, ¿no? Bueno, critico a una asociación de médicos que se oponía a la homeopatía. 2 artículos sobre el racismo, uno sobre Ramonete y otro sobre Pacheco, que sí llegué a tiempo. Una crítica de cuando se ardieron las discotecas en Murcia. Tú tiras para adelante, pero si pasa algo yo no sé nada. Que ya veis que no hay forma de atribuir responsabilidades ni al ayuntamiento, ni a las empresas, ni nada. Pero se construyeron, se funcionaron, etcétera, ¿no? Que es lo que suele decir mucha gente, que no da permisos, pero que facilitan que sucedan estas cosas. Tú tira para adelante. Ahora, si pasa algo, a mí no me digas nada. Bueno, pues eso es el título. Capítulo 10, mucha nostalgia, ningún miedo. Aquí son 4 artículos. El tercero es una añoranza mía que me acomete todos los septiembre, que es cuando yo dejé de ser aguileño con 9 años y me vi trasladado, iba a decir violentamente, no, pero casi, a estudiar en Ávila y luego en León, que fue en septiembre. Entonces digo aquí un artículo de recuerdo de mi entrada pasmado en la vida que era maravilloso, los internados de Renfe, por supuesto, mucho mejor que mi casa, que mi pueblo y que mi barrio y que todo lo que yo tenía en Águila, claro, pero bueno. Y el último es atentado a mi escala y proporción, que es sobre la quema de la puerta de mi casa del día 16 de junio, que no sé si fue gamberrada o fue atentado, y tampoco creo que me entere nunca. Estaba yo durmiendo, llegué de presentar el libro de Israel de Molina, pero había salido de Madrid, ¿no? Que llegué, me acosté de dormir, caí como un cesto, y a las 2:30 me meten una linterna a la policía local por la ventana, y había abierto todo para que la casa se... y me dicen, salga y tal, y salgo a la entrada y veo que está todo el humo, todo chorreando. Ellos habían apagado ya el fuego o no fuego, porque la puerta, que la hizo mi padre en su día, que era carpintero, la puerta tiene varias capas de pintura y eso no puede arder, es humo, ¿no? Yo me quedé pasmado, no tuve no le dije nada, le dije gracias, me dijeron, tienes que denunciarlo mañana, claro. Y seguí durmiendo, de modo que tampoco me afectó esa noche mucho, ¿no? Pero yo estaba allí, si en lugar de quemar, utilizaron gasolina, la puerta de la entrada, hubieran quemado las 2 cortinas que aparecían con la brisa y tal en las 2 ventanas laterales, pues hubiera sido peor. En una de esas, el cuartito donde yo trabajo, ahí tengo 1500 libros. O sea que fui a denunciar a la Guardia Civil y me dicen, sí, pero tienes que pedir cita para la denuncia. Entonces me metí en internet y me dijo internet, pues el día 24, esto había sido el 16, y tuve que ir el día 24 a hacer la denuncia. Entonces cuando me tomó el guardia de allí la declaración, digo, ¿y ahora qué?
Y bueno, pues como no sabemos el autor, pues lo archivamos. Y no, eso no se hace así, era muy novato. Bueno, ya lo mandaron la denuncia al juzgado de Lorca. Y luego le mandé un resumen mío, que es más o menos el artículo que hay ahí, al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al que le mando muchos artículos. Yo lo critico mucho porque es bastante... Criticado. Es un megatilla y no es valiente, o sea que... Pero bueno, lo he estado varias veces con él y lo respeto lo más posible, ¿no? Pero yo le mando artículos míos, porque él dijo un día que muchas causas judiciales las iniciaba por lo que había leído en la prensa, ¿no? Y dije yo, no es verdad, pero bueno, te vas a enterar, por lo menos mis cosas te van a llegar cuando yo... Y se lo mandé. Al poco también me llamaron de Murcia para que hiciera la denuncia formal. Y así están las cosas. Ya hemos pintado, el seguro se ha aportado, me han dado ahí unos duros para hacer. Había que pintar la puerta y hay que blanquear la entrada porque se llenó de humo y está todo negro, ¿no? Y ya está. Ese es el resumen de las últimas aventuras. Éramos la provincia 40 y tantas, pues ahora somos la región 14 de 17. O sea que estamos, como digo, ahí en dura competencia con Castilla-La Mancha, pero solo delante de Andalucía, Extremadura. La última es Extremadura, luego Andalucía y luego o bien Murcia o bien Castilla-La Mancha. Y ahí estamos, en indicadores socioeconómicos. Bien es verdad que los indicadores socioeconómicos que utilizan los informes, por ejemplo, de los bancos o estudios económicos de consultoras o tal, se olvidan de ciertas cosas y ciertos indicadores porque no se molestan en evaluarlos, ¿no? Que se refieren sobre todo a calidad de vida, y ahí hay que reconocer que no estamos en el lugar 14, estamos mejor. A mí me encargaron en un momento la Junta de Andalucía, me encargó un trabajo sobre indicadores socioeconómicos de Andalucía, y entonces dispuse de varios informes de bancos que ya no se hacen. Había un informe de Honesto buenísimo, que lo hacían cada año, y donde encontré un montón de indicadores que luego han desaparecido, que se referían pues a cosas tan distintas como, por supuesto, escolaridad y cosas así, pero también número y longitud de playas, número de restaurantes tradicionales, cosas así. Es decir, que Extremadura será la última en PIB o en empleo incluso, ¿no? Pero no en calidad de vida. En fin, basta con darse una vuelta por Extremadura, con tener amigos y entrar por ahí unos cuantos días, y Andalucía igual, y Murcia igual. O sea que tenemos eso, claro, eso pese a la mala política, pero claro, es que eso es directamente una creación pues del pueblo, es una creación social y popular que aguanta con sus costumbres, sus tradiciones y sus valores, y que la política los va erosionando poco a poco, desde luego, y todos sabemos y todos añoramos pues cómo lo que sucedía hacía años, la fiesta cómo era la calle cuando se tomaba el fresco en la baldosa, se dice en Águila, en la acera. Tantas cosas que hemos perdido, tantas cosas, ¿no? Y que resisten en buena medida. Bueno, pues eso, que es calidad de vida, eso no lo evalúan los estudios económicos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo a salvo, ¿no? Pero lo que luce, es decir, lo que aparece en la prensa, y todos los días la prensa, y venga, somos los no sé qué, en colas de la sanidad, de las citas, también de los últimos, hay pobreza infantil, que estamos en los últimos lugares, igual que en los años 40 y 50. Es que el desarrollo económico, yo eso lo decía cuando se hablaba tanto de la entrada en la Comunidad Económica Europea, España siempre, con Portugal y Grecia, siempre estaremos en la cola de los países principales que fundaron la Unión Europea en su día, en el año 57, ¿no? Porque luego han aparecido países que están peor que nosotros, ¿no? Algunos del este, por supuesto, ¿no? Pero en aquellos años, nosotros cuando entramos éramos el país 12 o 13, al mismo tiempo que Portugal, y Grecia entró un poco antes, ¿no? Bueno, pues
antes de entrar y después de entrar estamos juntos. Los indicadores de España, Portugal y Grecia son los mismos. O sea, estamos en el mismo lugar en relación a los grandes, a Alemania, Gran Bretaña, tal y cual, y también, en fin, superando a esa cola de los países que han entrado después, de Rumanía, Bulgaria, que están en la cola y siempre lo estarán. El desarrollo, bueno, primero que el desarrollo es un concepto que hay que analizar y criticar, pero las realidades socioeconómicas son muy difíciles de alterarlas y de modificarlas mientras no se altere, mientras no se espabile la sociedad. O sea que... Pues vamos para atrás. Y la siguiente, En mi barrio van a hacer una acera buena, más grande que la calle. Y han puesto los bancos pegando la pared. Yo digo que se va a haber guerra, después mirando la pared, los bancos. Y ahí está para verlo en la avenida Seguí. Otro banco. Eso ya es el ingenio de los alcaldes y las alcaldesas. Yo no sé, dicen que eso viene de Europa, no de aquí. Pero yo te quería preguntar, como el libro lo has titulado Murcianidades, ¿no? Por todo lo que estás hablando, ¿no? Yo que sé, tú que has vivido entre Murcia, ¿no? Y otros sitios, Madrid, todo eso. ¿Hay algo que tú creas que realmente es propio de Murcia? Es decir, lo tenemos los murcianos, o ahí en el fondo lo escribes de Murcia, porque al final es tu tierra, pero ¿por qué es representativo en general? O sea, ¿tú crees que en todos sitios funciona igual? ¿O en Murcia hay algo que tú crees que especialmente pasa aquí? ¿Que nos pasa algo así especial o no? Bueno, yo, para alivio de los presentes y de la opinión pública murciana en general, tengo que decir que España es así. Yo os he dicho antes que a los 9 años me trasplantaron a Ávila, luego León, luego tuve un tercer colegio en Madrid y ya me quedé allí a hacer la carrera, y, o sea que soy madrileño desde los 16 años, pero mis distintas profesiones me han llevado siempre a recorrer España. Tanto cuando era ingeniero, que me dedicaba a servicio técnico, como cuando he sido ecologista, que me ha llamado la gente a todos sitios, porque tengo una grandísima vocación geográfica, ¿no? Como viajera. Y conozco toda España muy bien, sobre todo pues, como ecologista y cuando combatía la energía nuclear. Y luego he hecho muchos trabajos como consultor de tramos de costa, de comarcas interiores, en fin. Luego he hecho para Renfe en los años 80 un trabajo de varios años que se llamaba ferrocarril, naturaleza y cultura. Entonces recorrí toda la red ferroviaria, primero en tren, luego en coche para hacer las fotos que yo necesitaba, viendo el tren, cruzando el río, tal. O sea, le he dado varias vueltas al país de otra manera, y la costa y las montañas igual, y los ríos igual. Entonces conozco toda España. Y en toda España cuecen habas. Sí. Por supuesto que te quedas palmado con ventajas, pero ventajas socioeconómicas, no estrictamente sociales, ni populares, ni tradicionales, ni espirituales. Es verdad que está mucho más desarrollado en plan socioeconómico el País Vasco o Navarra. Navarra siempre la primera, o Cataluña. Pero la gente, las relaciones con las administraciones y con los políticos, y las relaciones intervecinales y tal y cual, y las angustias son las mismas. Son las mismas. A todo el mundo le gusta decir que su región o que su pueblo es el que está peor tratado, y su región la peor, y que sus políticos son los peores y tal y cual. Pues no, eso lo digo para consuelo. Esa queja es universal, digamos. Todo el mundo la tiene. Yo ahora estoy recuperando mi tierra, mi segunda tierra de León, hasta el punto de que me han liado para hacer cosas en la Casa de León en Madrid, y un libro que produje en el año 92 sobre el ferrocarril de Villa Estrecha de León a Bilbao, pues lo han descubierto estos y quieren hacer una presentación en enero de ese libro. Afortunadamente tengo ejemplares, que es distinto a la cultura popular, es distinto. Digamos que es una cultura oficial que sí se mide, el número de títulos, o los años de escolarización, etc., ¿no? Pero de esa cultura general, de ese conocimiento
medio del pueblo en general, la parte política, la cultura política es especialmente baja. Entonces la calidad de nuestros políticos es muy baja. Y eso no sucede en nuestros territorios. La calidad de los políticos que yo he conocido, pues por ejemplo en Cataluña, es muy superior a la nuestra. Aunque sean corruptos, y a los tiempos de Pujol, por ejemplo, y tal, pero yo he conocido gente de la Generalitat primera y tal y cual, porque hizo varias cosas en Cataluña, y que no había color, porque son herederos de un ambiente, de un mundillo y de una cultura que se ha transmitido, que es por una parte, digamos, oficial o oficiosa, y por otra parte popular. Y aquí, eso lo digo continuamente, esta es una región inculta en general, pero especialmente en términos políticos. Cuando critico que se vote tanto a Vox y cada vez más y tal y cual, es que eso es de incultura, de no saber lo que tienes enfrente, ni lo que significa Vox ni nada. Eso es una incultura más que una tendencia o una mala educación familiar o yo qué sé, ¿no? Es ignorancia, fundamentalmente ignorancia, ¿no? Que se transmite a la política, y claro, eso es lo más preocupante ahora mismo en esta región, porque efectivamente las encuestas del otro día lo decían, que Vox no se va a comer al PP todavía, pero se duplican votos las próximas elecciones, y le quita 4 al PP y 1 al PSOE. O sea que se extiende por ambos lados, ¿no? Porque la incultura y la ignorancia están en ambos lados, y eso sí que es un problema. Eso entronca un poco con uno de los temas que, bueno, mucho me lo voy a saltar porque si no se me hace muy largo, pero uno de los temas que más me ha preocupado y que tú lo tratas en el apartado de sociedad y tal, de sociología, es el tema de lo que pasa en Torre Pacheco, ¿no? De todo lo que está pasando, ¿no? Con ese movimiento que puede tener que ver uno con eso la pasa o no, o puede ser por otros temas, ¿no? Son temas delicados, pero que lo estamos viendo en esta región, ¿no? Es decir, y me preguntara, por ejemplo, nosotros como profes, que algunos somos profes, que yo lo veo en mis alumnos, o sea, el trato que dan a críos que son de familias que vienen de otros sitios y tal, es espantoso. El fin de semana mismo tengo un coro de una madre quejándose de que su hija le dicen Panchita, no sé qué, que es de bachillerato, que entran la están votando, con las pulsericas todo el día, con no sé qué, desde la ignorancia, pero es que eso es lo que está triunfando, ¿no? Entonces, ¿eso tú cómo lo ves? Es decir, ¿dónde deberíamos estar? Porque claro, nosotros, por ejemplo, en los institutos se debería estar hablando de eso. No, pero ya llegáis tarde, eso es cosa de la escuela primaria y de la familia, evidentemente. No, los críos no distinguen si son negros o son blancos, por lo menos instintivamente en sus juegos, hasta que alguien les dice y alguien les mete en la cabeza que es negro y tal, pero los críos se llevan bien en todos los sitios. No, claro, pero que es verdad que en los institutos... En la primaria, digamos. En los institutos tenemos... Yo le pregunto a mi nieto y tal, sí, tenemos muchos... Y yo digo, ¿tenéis moriscos? Y yo digo, no, tenemos musulmanes. Bueno, estupendo, ¿no? Marroquíes, no sé. Y yo lo veo, además, cuando hay cumpleaños, que andan juntos y tal y cual. Nosotros en los institutos eso hemos visto, por lo menos yo lo pienso así, un retroceso brutal en cuanto a lo que hacemos en los propios institutos por atajar eso. Es decir, es que desde que se empezó a poner con la consejera de Vox lo del PIN parental, que se recurrió y cayó en nada, ¿no? Que era que había que pedir permiso para cualquier charla, no sé qué, no sé cuántas, se ha instaurado. O sea, se lanzó, legalmente no se pudo hacer, pero los profesores estamos constreñidos, es decir, es que ya no hablamos de las cosas, es decir, solo tienes que hablar de tu materia, se te mete en algo que estás adoctrinando, eso en Murcia habla su ancha, es que estás adoctrinando, es que decir, no le puedes llamar a otro moro mierda, es que estás adoctrinando, es que no sé qué, es decir, que está ganando mucho la partida el discurso de Vox y el discurso de lo que ha pasado en Torre Pacheco, vamos, yo me lo explico, y luego pues eso, agresiones pequeñas, tal, verbales, a veces un poco más. Entonces, a mí es un tema que me preocupa, que quería preguntar, o sea, ¿cómo tenemos que atajar eso? O sea, ¿dónde? ¿Desde pequeño? Yo creo que desde pequeño se trabaja más que desde grande, ¿sabes? Yo creo que llega un momento en el que perdemos ahí un poco la... No, pues es que es así, es la incultura de la casa, de la familia, porque somos racistas. Bueno, todos los pueblos del mundo son racistas, no se puede decir el sentimiento de
de diferenciación, de que yo sí y tú no, pues eso está ahí entre las cualidades malas del ser humano. Cuando Pues se hay va buenas. a vivir a un sitio ya son de más categoría. Y eso no es quien lo vive. Pero claro, es ignorancia. Los españoles hemos emigrado siempre. Y esta tierra especialmente, ¿no? Hemos emigrado a Barcelona, hacia Cataluña, hemos emigrado a Alemania, Suiza. Entonces no cabría ese trato o esa idea de que los que vienen hay que echarlos. Claro, es que eso es absoluta ignorancia, que se mezcla con la situación económica de pobreza, de semipobreza, en fin. Y así se generan los fascismos históricamente, periódicamente, porque son oleadas que afectan a todo el mundo. Los fascismos europeos de los años 20 y 30 pues no eran solo el fascismo italiano y el nazi. También había un fascismo que llegó a gobernar en Rumanía, también lo había en Bulgaria, llegó a haber la misma cosa de un cambio de régimen en la Yugoslavia de entonces. Checoslovaquia tenía un régimen que se rindió enseguida a Hitler pues porque era bastante proclive. Austria, todo eso, y ahora tenemos un fascismo en toda Europa. O sea, está surgiendo, claro. O sea, los gobiernos no lo saben todavía, ¿no? Pero claro, están creando muchísimos problemas y además piensan que van a ser mayoría un buen día. El Abascal cree, y además se ríe mucho, o sea, él cree que le va a venir el triunfo por su propio peso y no se preocupa mucho, ¿no? De hecho, va al Congreso pocas veces. Normalmente según dice, porque está allí, está en la cafetería tomando el café, como diciendo, no, si ya ganaremos, no os preocupéis que nosotros vamos para arriba, esto es una marea incontenible y ya recibiremos el poder en su momento, ¿no? Que será en la derecha donde se adquiera la primacía sobre el Partido Popular en este caso, ¿no? Pero Alemania es muy, muy preocupante. Alemania, que ha vivido ese fascismo tan duro y con esas consecuencias, ¿no? Se reivindica aquello, ¿no? O no digamos el caso de Israel, que es un fascismo absolutamente escandaloso y más virulento que cualquier otro, se puede decir, en la historia. Sí, si queréis hablamos de eso. Sí, pues vamos a hablar de eso, pero lo que te iba a preguntar, ¿cómo ves la situación actual, ¿no? Esa situación que parece que ha aplacado un poco, ¿no? Porque es verdad que ha habido como un despertar de la opinión pública, ¿no? En los últimos meses. Pues yo creo que ha sido exclusivamente la opinión pública internacional la que ha influido dentro de lo poco que se puede influir a Israel, porque Israel se ha desarrollado en impunidad siempre y sin que nadie le meta mano, lo corrija ni lo castigue. Y entonces ha sido la gente y seguirá siendo la gente, porque el acuerdo de paz, cuando ya se han cumplido 66 o 67.000 muertos y 2 años de guerra, en manos de un tipo que quiere ser hacedor de paces, pero que ha sido el que ha suministrado toda la munición y el material militar a Israel para matar a esos 65.000, que es el presidente norteamericano, pretende ser el Nobel de la Paz y se arroga la heroicidad de sentar a discutir a Hamás y a Israel. Entonces, y además, y al mismo tiempo, ha dicho, y lo siente, porque se trata de yo le llamo el gran mamarracho. El gran mamarracho. Lo de la paz del otro día le llamo el pasamanos, los 20 y tantos jefes de gobierno que se juntaron allí, incluyendo Pedro Sánchez, que iba saludando al gran mamarracho, el besamanos del gran mamarracho, le llamo yo aquel espectáculo. El gran mamarracho ya dijo en su día que quiere convertir Gaza en un resort de negocios y de turismo y de no sé qué, pero eso no se le va a dar a la cabeza, porque el gran mamarracho no es mamarracho de tonto e ignorante que lo es perverso, es un desalmado y es un criminal. Esa es la definición del presidente de los Estados Unidos. Entonces, nadie debe de creerse nada de lo que ha sucedido del acuerdo de paz. A Israel, que tiene su fuerza exterior, que le viene de Estados Unidos,
pues va a seguir, está en ese mismo plan de Gaza. Pero no es solamente Gaza, Israel tiene su plan desde antes de crearse como Estado. Es decir, según sigue formando allí la dirección, digamos, sionista de los emigrantes que llegan de Europa, en apoderarse de todo el territorio hasta el Jordán. Eso es el derecho, Israel, el gran Israel, la tierra de Israel. Y ahí está Gaza, que es una excepción, molesta, pero que se puede liquidar con más facilidad que Cisjordania. No ya porque es menos población, sino porque, claro, Cisjordania, ahí está Jerusalén, ahí está Hebrón, y está Belén y tal, y eso, el mundo cristiano, en fin, Israel tiene que contar con eso, ¿no? Pero Gaza lo liquidará a todos. Lo que pasa es que no saben dónde meterlos, porque Egipto no los quiere recibir. Europa no puede recibir 2 millones de migrantes, y no pueden ir a Siria, no pueden ir a Jordania. Entonces ellos saben que la actitud es liquidarlos físicamente, bien por bombardeo, bien por hambre, y a ver qué pasa con los 2 millones que no se puedan. Pero el otro día había un artículo en The Lancet, que es una revista de salud, no sé si es norteamericana o inglesa, que evaluaba los muertos y dice, no, 65.000, no. Hacía unos cálculos por las muertes derivadas, los que están debajo de los campos, no sé qué, y salían 270.000. 270.000 es un 15% de los 2.200.000 que era la población de Gaza antes de la guerra, ¿no? Entonces, con un esfuerzo más, y sobre todo apuntan a los niños y a los jóvenes que son activos y tal, para que no lleguen a la edad adulta. Eso es una estrategia básica de un Estado genocida, un Estado que quiere eliminar al enemigo que considera que son los palestinos. Porque Israel siempre, ya lo decía Ben Gurión, el primer ministro y fundador, pasa por ser el fundador del Estado de Israel. Ben Gurión decía que había que acelerar la emigración de judíos europeos a la Palestina, que era británica, era un protectorado británico, porque con menos del 15% de población judía no se podría aspirar a un Estado propio. Había que darle mucho más contenido. Pero cuando se autoindependiza el Estado de Israel en el año 48, todavía son el 30%. Lo que pasa es que se ha hecho la maniobra anteriormente de partir el país. Y entonces con la idea de los 2 estados, que fue también pura ilegalidad, eso no lo podía hacer la Asamblea General de Naciones Unidas, y lo hizo. Bueno, pues eso es lo... Pero bueno, yo empiezo, cuando hago el resumen, la presentación del libro de Israel, empiezo diciendo que en el caso de Israel, todo, o casi todo, es o falso, todo lo que hablamos, todo lo que sabemos, o falso o está falseado, histórica y políticamente, el caso de Israel, ¿no? Y yo me reafirmo más, estoy pensando ya en un segundo libro, que ha sido 3 años por lo menos, en el que quiero relacionar esta impunidad, o esta, se llamaría algo así como Israel arrastra y envenena a Occidente. Quiero trasladar la impunidad y el descaro y la agresividad de este Estado a todo Occidente, que lo ampara, todo Occidente, no solamente Estados Unidos, la Unión Europea incapaz de una sola sanción. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde viene ese poder? ¿Qué pasa? Se va a Rusia, machacan con todo tipo de sanciones, menos mal que Rusia aguanta todo esto, ¿no? Entonces, quiero relacionar, yo soy muy crítico de Occidente, los ecologistas somos críticos de Occidente. Somos críticos de la filosofía de Occidente, de la historia de Occidente, del colonialismo de Occidente, del imperialismo. Porque el mundo es mucho más que Occidente. Occidente se ha apoderado del mundo a lo largo de la historia y lo ha esclavizado, lo ha explotado, etcétera, etcétera. Pasa que los occidentales nos cuesta mucho criticar, porque somos occidentales. Y como somos cristianos, nos cuesta mucho criticar a Israel. Hay una parte ahí, un capítulo, un apartado largo, que se llama Todos somos Israel. No lo somos, pero de hecho somos Israel, porque venimos del mismo tronco religioso y cultural, el tronco judeo-cristiano. Entonces son como primos hermanos, ¿no? Y es el caso de la Unión Europea. Entonces cuesta mucho pues criticarlo, y de hecho no se le critica, se argumenta, no, es que tienen derecho a defenderse, hombre.
65.000 contra 1.100, derecho a defenderse. Ojo, el derecho a defenderse será de los que han sido invadidos, ocupados y expoliados, que eran los palestinos que vieron cómo su país se llenaba de europeos colonos, pero no los que han invadido, ocupado y tal, esos no tienen derecho a defenderse. Si el pago andamos siempre con el derecho a defenderse de Israel, pero eso no encaja en el derecho internacional, eso no es así. Bueno, yo quiero criticar en conjunto, ya es un tema muy amplio que a mí me sobrepasa, pero bueno, yo iré sujetando los aspectos que mejor conozco y las lecturas que tengo previstas para demostrar eso, que Israel es estructura cultural y filosófica y religiosa y bíblica de Occidente, y por lo tanto pues arrastra a todo Occidente, porque nos creemos lo del pueblo elegido. No nos lo creemos, pero hacemos como que no lo creemos, y hacemos como que nos creemos que ellos, como todos los pueblos del mundo, inventan su Dios, que se llama Yahvé o Jehová, y entonces a ese Dios que acaban de inventar les traen la promesa de la tierra prometida y del pueblo elegido. Jódete. Y nos lo creemos, aunque no leamos la Biblia, ¿no? Digo, sí, claro. Entonces, mucho cuidado porque eso es peor. Y en el fondo, eso tengo yo que ver. En el fondo tengo yo que ver si es pura infraestructura de todo esto o qué, pues deberé demostrar, aunque yo creo que hay trabajos y hechos que me bastará con leer, ¿no? Kissinger, que demuestra que Kissinger era judío. Kissinger era judío. Y era el segundo, que manda más que el primero. Sí. En Norteamérica. Pues yo procuraré ver que efectivamente en el fondo el poder económico, ¿por qué? Y así saltamos a otra posible pregunta. Vamos a ver, los judíos de Israel, los israelíes, los ciudadanos del Estado de Israel, hay un 20% de árabes que son ciudadanos también, se quedaron allí y ahí están, y tienen sus partidos políticos, están en el Parlamento, un 20%. Pues el 80% restante dicen que son judíos, no tienen más remedio que decir que son judíos, pero no son judíos. Kissinger tampoco era judío, Kissinger era alemán. Entonces, ¿qué pasa os leo las personalidades estas que ha tenido el Estado de Israel desde su nacimiento? Bueno, antes, en 1866, hubo un judío, diré judío porque es la costumbre, pero tampoco era judío. Cuando estuvieron en España, eran banqueros y mala gente. Bueno, el presidente Ger, que nació en Budapest y que escribe el Estado judío, ya dijo lo que quería hacer. El sionismo es el líder, digamos, del movimiento político sionista, de la ideología sionista del siglo XIX. Se llamaba Ger, que es corazón en alemán. Le añadió una L, pero es alemán, nació en Budapest, pero era el imperio austrohúngaro, es decir, que era germánico. Ahora diré por qué están en esa zona de Europa la mayoría de los judíos del mundo, y mediante la emigración en Estados Unidos y en toda América. David Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, venía de la Polonia rusa, de Plons, y no se llamaba Gurión, se llamaba Green, que en alemán es verde. Era de la Polonia rusa. La Polonia fue independiente cuando acabó la Primera Guerra Mundial, nació antes, y de familia alemana. Me acordaba de Günter Grass, el escritor, que nació en la Polonia de no sé qué momento, pero era alemán. Chaim Weizmann, el primer presidente del Estado de Israel, el presidente no cuenta nada, pero hay un presidente, nació en Bielorrusia y se llama Weizmann, era un químico muy notable. Weizmann es un nombre alemán, acabado en 2 N, puro alemán. Venía de Bielorrusia, también de familia alemana, pero de Bielorrusia. El segundo primer ministro de Israel, Moshe Sharet, venía de Ucrania y se llamaba Shertok. O sea, no era germánico, era eslavo. Levi Eskol, el otro, el siguiente presidente, era ucraniano, se llamaba Skolnik. Golda Meir, ¿os acordáis? Era Mayer, que es alemán, por su marido, pero su apellido familiar era Mavovich, también eslavo. Ella era de Kiev, en Ucrania. Aquel canalla Menachem Begin, que también le dieron el Nobel de la Paz,
Por eso digo que no se extraña que se pueda. Menachem Begin venía de Bielorrusia y se llamaba Volfovich. El otro, Simón Peres, que fue primer ministro, ministro de Defensa, presidente, etc., de Bielorrusia, se llamaba Persky. Ariel Sharon, otro canalla criminal y asesino impulsivo, venía de la Palestina, había nacido ya en la Palestina británica, pero de padre germano-polaco, su apellido era Scheinerman. Y este de ahora, Netanyahu, su apellido es Milejkovski, es polaco. Entonces no son judíos de sangre, de etnia, son de religión, se les convirtió, pero son europeos. Se les convirtió al judaísmo en el siglo X, 8, 9, 10, principalmente en un reino que se llamaba el reino Házaro. Herodes parece que tampoco era judío. ¿Quién? Herodes. No, eso será... Sí, eso tampoco era. Tampoco era judío. Esa dinastía no era judía, eso es verdad. Era... y los almodeos, sí. No sé. Entonces se convirtieron al judaísmo al siglo 8, 9 o 10. Fue un reino o imperio grande que ocupaba lo que ahora es el sur de Rusia y Ucrania y el Cáucaso, que duró hasta el siglo XIII, en que lo barrieron los mongoles de Gengis Khan y tal, que venían del centro de Asia, y se convirtieron al judaísmo por conveniencia política, para no caer en manos del imperio bizantino, que era cristiano, ni del imperio de Bagdad, que era musulmán. Entonces, por defender su independencia política, se convirtió. Es el peor, pero en cuanto lanzan un cohete o inventan un conflicto con los colonos o tal y cual, la respuesta a la derecha es defenderse. Se han ganado eso. Y el fundamento es eliminar. Esa era la estrategia de Ben Gurión, de los primeros sionistas que fundaron el Estado de Israel, porque estaban en minoría. Y entonces volaron, dinamitaron 220 aldeas y pueblos, en muchos casos con la gente dentro, y los que pudieron escaparse se escaparon, los 800.000, 720.000, que está ya muy bien evaluado, 720, 730.000, la Nakba que llaman ellos, que salieron corriendo porque los estaban asesinando. Eso fue el fenómeno del 48-49, la primera guerra. Yo tengo dos preguntas, Pedro. Eso es, preguntamos vosotros, claro. Bueno, una puntualización a lo que tú has dicho antes de la chamba. No sé si sabías que a Franco se le asignaba que tenía baraco. Pero, a ver, ¿a qué te refieres? O sea, Bueno. tengo que opinar sobre algo en concreto, ¿de qué parte está? ¿Qué significa eso? Esa pregunta no tiene interlocutor. ¿De qué parte está? Es la que más hace. Es porque estamos hablando de algo. Y entonces yo diré, estoy de parte de esto o del otro. Pero hay que ver de qué se trata el asunto. Si te lo dijeran sin vacío no lo dirías tampoco. No sé qué decir. No, yo soy de izquierda, soy ecologista. Mi ideología es ecologista. Y como los ecologistas somos todos de izquierdas, porque no puede haber ecologista de derecha, pues soy ecologista y soy de izquierda. Pero todo eso es una elaboración que yo he ido haciendo, pues porque ya tengo mis años y mi experiencia. Entonces no creo, por si te sirve de guía, no creo que los nacionalistas sean de izquierda, no pueden ser de izquierda, ningún nacionalista, ni de izquierda ni de derecha, no pueden ser de izquierda concretamente. Los catalanes estos son derecha, Junts, derecha. Y los del Rufián, pues son izquierda. Toda la izquierda española apoya los nacionalismos. En la actualidad, toda la izquierda española. Bueno, si te refieres al PSOE te diré que son los izquierdas. Podemos y Sumar son... defienden Pero totalmente los nacionalismos. Una cosa es que apoye porque hay que gobernar, hay que coaligarse, hay que no sé qué, y hay que llevar las cosas para adelante. Y otra cosa es que un tipo diga, yo soy nacionalista y de izquierda. Pues si eres nacionalista no puedes, o sea, verá, es que una cosa es el sustantivo y otra cosa es el adjetivo. Si eres de sustantivo izquierdista, no puedes ser nacionalista. Si eres de sustantivo, como yo me defino, ecologista, no puedo ser nacionalista. Tengo amigos nacionalistas, claro, porque ando por ahí, pero no es verdad, eso no puede ser. Ellos se lo creen, pero no puede ser. Porque la izquierda, uno de sus contenidos es de una equidad y de una igualdad básica y fundamental, donde no cabe que tú digas, no, yo es que quiero
más presupuesto, yo es que quiero más autopistas, yo es que no sé qué, porque estoy más desarrollado, estoy más no sé qué. Esas son las chorradas nacionalistas, que pueden llegar a ser muy serias y muy graves, porque nacionalistas son todos los fascismos. Los fascismos son violentos, supremacistas, o sea, que te miran por encima del hombro, al vecino o al de dentro, y son expansionistas. Nunca les parece suficiente lo que tiene, siempre justifican, como pasa con Israel. El Lebensraum de los alemanes, de los nazis, lo tienen los israelíes, y dicen que somos muchos y el país es muy pequeño, entonces tenemos que expansionarnos, ¿no? Lo que decía Hitler, somos un país de 80 millones de habitantes, pero este territorio es pequeño, entonces tenemos que entrar en Polonia, tenemos que esclavizar a 100 millones de rusos, porque nuestro pueblo es cojonudo y necesitamos esa Lebensraum, una expansión territorial y espiritual. Bueno, pues esos son nacionalismos. El partido nazi es nacional socialista, pero es nacional, o sea, nacionalista, ¿no? ¿O qué quiere que te diga? Yo tengo esos dos principios. El izquierdista, el que cree en la izquierda, no puede ser nacionalista, tanto si catalán como vasco como extremeño. Y el ecologista tampoco puede ser nacionalista. Un nacionalista sí puede ser ecologista y sí puede ser de izquierda, pero como adjetivo, no como sustantivo. Porque no es lo mismo un adjetivo que un sustantivo. ¿Y una persona conservadora no puede ser ecologista? Claro que sí, de izquierda y de derecha, conciliadora, pero es otro valor, es otra cosa. Conservadora. Una persona conservadora, ecologista, es que el ecologismo hay muchos grupos, hay sobre todo dos grandes ramas, un ecologismo político que es el mío y un conservacionismo que es el que se dedica sobre todo a la conservación de especies, digamos el de ANSE en esta región. Los pajaritólogos y todo eso, generalmente son conservadores. No ya porque conservan especies, sino porque no matizan en política y les da igual quien gobierne, con tal de qué tal y qué cual. Pero el ecologismo que yo he conocido, el antinuclear, el que critica el modelo de desarrollo económico, el que critica las desigualdades territoriales, etcétera, etcétera, es de izquierda. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe si está en la izquierda o en la derecha, en el mundo ecologista, pero una vez que te paras y que te acostumbras a pensar, pues efectivamente, saca tus conclusiones. En el capítulo de ecologismo, que nos lo vamos a saltar porque si no nunca terminamos, y yo tengo la difícil tarea de moderar esto y acabarlo, o sea que lo vamos a acabar ya, pero sí que hay dos temas que Pedro lo expone muy bien, hay otros temas. Podemos solo salga a Izquierda Unida y no siempre, uno del todo. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que hablar tranquilamente, porque yo fíjate que te doy la razón en un montón de cosas de lo que dice en el libro, pero no te lo podría dar en todo, y creo que ahí te has perdido algunos capítulos que te los tendría que explicar a mí, o gente que hay aquí y que tiene una parte de valor que yo creo que no ha llegado a mucha gente, ¿no? Independientemente de todo lo que no nos guste y que ya no estamos en Podemos, también hay que decirlo, ¿no? Y ya está, yo tenía una pregunta final, pero antes de eso, pues quiero decirle a Gregorio si él tiene también alguna pregunta final o quiere, ¿no? Pues alguna más del público. Si alguien quiere hacer una pregunta con la que terminemos. Venga, yo me atrevo a hacer una. A ver, ¿cuál sería tu explicación de por qué los partidos de la derecha, bueno, concretamente el PP en Murcia, sigue gobernando durante tanto tiempo? No te estoy ¿No me oyes? Disculpa. No, ¿cuál sería tu explicación de por qué en la región de Murcia, volviendo a murcianidades, el gobierno del PP lleva tantos años en el gobierno, se mantiene el partido político y se mantiene la tendencia al voto de la derecha con tanta rotundidad? ¿Cuál sería? Esto es una región muy conservadora, agraria, si es agraria, conservadora, dice la historia. Y es clientelar y es muy poquita cosa. Yo cuando he ido hablando con personajes, por ejemplo, cuando estuve con el presidente Pascual del Riquelme, que ya no es, pero el anterior, del Tribunal Superior de Justicia, bueno, hubo un momento en que quise conocer a todos los personajes y tal, y el fiscal general y tal, y cuando los coroneles y eso. Me di cuenta de que era un tipo que no se enteraba, era el presidente del supertribunal, pero todo lo que me hablaba y me decía no tenía fuste, ¿no? Como se dice aquí.
Y me daban a decir, pero amigo, ¿eres tonto? ¿Cómo eres el presidente? ¿Qué formación jurídica tienes? ¿Qué conocimiento tienes de esta tierra? ¿Y por qué me dices que sois neutrales y que no se os cuela ningún no sé qué? Yo le decía, pero vamos a ver, hay dos juezas que han dejado pasar deliberadamente los plazos de la instrucción para salvar a dos canallas. Uno era un político y otro era, pues, la primera jueza de la desaladora de Combrera. Dice, no, pero eso ya estamos encima de ellos y tal, porque claro, eso no sé qué. No ha hecho nada ni nada. O sea, un tipo absolutamente soso, pero muy, no solo por el apellido, sino muy incrustado en esa Murcia eterna agraria de propietarios y de currantes, o pequeños propietarios, es decir, de aristócratas del campo. La Murcia del siglo XIX y hasta la guerra civil y tal, pues es de una clase eminentemente agraria, porque aquí no había industria nunca hasta los años 40, y que han tenido ese poder rentistas del campo, grandes propietarios, porque la zona de huerta y tal, cosas así, que eso sí es un rasgo que existe también en gran medida en Extremadura y en Andalucía, en fin, con notas distintas, y porque son territorios distintos, ¿no? Pero, y climas distintos, eso también influye cuando hablamos de un modelo agrario, ¿no? El clima, el reparto de la tierra y las producciones y todo eso, ¿no? Así que es conservadora, pues históricamente, y es desigual, y sigue siendo desigual. Y cada vez más. Yo cuando iba, mi madre del campo, mi padre ferroviario y mi madre del campo. Entonces cuando subía al campo, donde mi padrino, su hermano. Pues no dices que era carpintero. Mi padre era de Renfe. Pero carpintero de Renfe. Es que se puede. Estaba en los talleres, trabajaba en los talleres de Renfe. Pues yo veía a mi padrino y a mis primos y tal, que llegaba el amo de la finca, porque ellos eran parceros, y le llamaban amo. El amo o don Pepe Carmona, don Pepe o el amo. Viene el amo, veía el coche que asomaba por ahí, viene el amo, había que dar escobazos por ahí, tirando el polvo y tal, porque llegaba el amo. Y eso, Paco, yo lo veo una tendencia a mí preocupante, porque es que vamos más a eso, al tipo ese de caciquismo, pero que se transmite a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he crecido pensando, ¿no?, en las cosas de los méritos, ¿no?, de que en la sanidad pública todos éramos tratados igual, ¿no?, éramos un número, en educación tal, y me doy cuenta como que cada vez más la gente quiere un enchufe, ¿no?, quiere ser tratada con ese... O sea, yo creo que, vamos, por mi corta experiencia en la política, yo llegué pensando a la política que se podía hacer otras cosas, salí espantada, vi que no se podían hacer otras cosas, pero es que lo peor de todo es que ahora veo que la gente se comporta en otros ámbitos como en la política. Quiero decir, o sea, es que ahora veo que en un instituto el director es un caciquillo y entonces la gente le gusta que le haga favores, pero es que voy a un hospital y entonces esperamos que todos sean caciquillos y a ti que te enchufe uno que te conoce, ¿no? Es decir, yo creo que vamos para atrás, paso agigantado, y creo que eso tiene mucho que ver con que al final hemos entendido que el mundo es así y que tú, ese individualismo, ¿no?, de que a mí que me resuelvan lo mío, ¿no?, y a mí que me enchufe, y esto si se cae, y yo de verdad estoy seriamente preocupada, que era mi última pregunta para Pedro, ¿qué espera que pase? Porque yo, por ejemplo, veo que en esta región la sanidad pública se va a tomar por saco, la educación pública se va a tomar por saco, la UCAM, que me encanta todo lo que dice, que es una universidad tóxica, le dejamos que venga a hacer charlas a los institutos públicos, así como suena, a promocionarse y a vender sus títulos súper caros. O sea, que eso antes no pasaba, y todo lo que hay es brazos caídos, es que todo vale, todas las opciones son válidas, hay que respetarlo todo, hay una cosa informe, los profesores todos muertos de risa, no decimos nada, si dice algo queda fatal, ¿no? Es decir, y entonces, claro, yo entiendo que en eso, pues como esto ha venido así, el mundo es así, ¿no? O sea, es como... Es que el sistema político también tiene que ser así y todos funcionamos así. Y yo me niego a pensar que tengamos que funcionar todos de verdad así, pero es que creo que cada vez está más extendida esa parsimonia ante, pues ya, si tienes enchufes, te hacen la operación, si tienes enchufes, pues te mueres, ¿no? Y así, eso, vamos, si lo puedes pagar, te hacen cualquier carrera en una universidad privada. Pero para hacer esa misma carrera en la pública necesitas un 10 de 10 prácticamente, y lo estamos asumiendo. ¿Y qué hacemos? Sacar préstamos, como
republicano para que nuestros hijos, si nos han quedado fuera de enfermería, puedan ir a la UCAM a pagar los 12.000 euros que vale al año. Estamos en esta región que votamos al PP, que promociona la UCAM, que favorece a la UCAM, que no sé qué. Entonces, es muy preocupante. Yo es que creo que de verdad esa cosa así caciquil la estamos mamando cada día más. O sea, que lejos de alejarnos de eso, que yo creo que había otra época que a lo mejor había esperanza, otra cosa, ¿no? De que todos más iguales, de que la educación pública nos salvara de eso, de que... Y yo creo que es que como que hemos abandonado eso, que eso pueda pasar, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Y mi pregunta era esa, ¿tú qué esperas que pase? ¿Qué quieres que pase? No, ¿qué esperas? ¿Qué quieres que pase? O sea, ¿qué tendría que pasar en esta región? Bueno, en esos aspectos fundamentales de la vida social, como la educación, como la sanidad y tantas otras cosas de ese tipo, digamos, que igualan a la gente, en eso vamos a acertar, porque el sistema socioeconómico llamado capitalismo implica todo eso. Y ese desarrollo ya es que ni siquiera se habla de otros modelos de desarrollo económico con más presencia pública. Al revés, el poder público abandona continuamente, pues los ferrocarriles, se meten las empresas privadas, ya no hay la industria está toda privatizada cuando se fundó el INI en 1941 y todo el desarrollo llamado franquista de los años 50, 60 y 70, pues todo eso se ha ido privatizando, pues porque, entre otras cosas, la Unión Europea exige que no haya propiedad pública en los medios de producción, en la industria, en los servicios, y estamos obligados a eso, hemos entrado ahí, de modo que es una marcha universal hacia esa filosofía, y eso es ir para atrás. Yo critico la idea de progreso y empiezo diciendo que si destruimos el medio ambiente no podemos hablar de progreso futuro, para sentirme seguro, ¿no? Es que eso ya cae. Pero que no haya uno que le diga, escóndete por ahí, no salgas más, hombre, el tío ese. Ya, pero confían porque les sale bien. Es que otras veces les ha salido bien, han hecho auténticas barbaridades y les sale bien. Y se les perdona y los vuelven a votar. Con el Prestige pasó, con el otro paso salió mucho. Los mandantes que tenemos. por eso en la vida pública, en el lugar que nos corresponde a cada uno, tenemos que ser duros y vigorosos. Y decir, pues ¿sabes lo que te digo? Que te den por saco. No. Ya. Te estoy diciendo que no. Y por aquí no paso. Pues sí. Tiene que haber ganas de pelear. Porque estamos perdiendo por golear. Bueno chicos, muchas gracias. Paramos aquí. Si tenéis que comprarle un libro a